A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia han sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Por eso, hemos heredado también nosotros, a esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también ustedes, que han escuchado la verdad, la extraordinaria noticia de que han sido salvados y han creído, han sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Show us, O Lord, your kindness and grant us your salvation. Show us, O Lord, your kindness and grant us your salvation. You have favored, O Lord, your land. You have forgiven the guilt of your people. You have covered all their sins. You have withdrawn all your wrath. You have revoked your burning anger. Show us, O Lord, your kindness and grant us your salvation. Will you not instead give us life? And shall not your people rejoice in you? Show us, O Lord, your kindness, and grant us your salvation. Show us, O Lord, your kindness, and grant us your salvation. I will hear what God proclaims. The Lord, for he proclaims peace to his people, and to his faithful ones, and to those who put in him their hope. Show us, O Lord, your kindness, and grant us your salvation. Near indeed is the salvation to those who fear him, glory dwelling in our land. Kindness and truth shall meet, justice and peace shall kiss. Show us, O Lord, your kindness, and grant us your salvation. El Señor permaneció a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se completase la tarea de anunciar su palabra. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesús le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno según su conducta. Verbum Domini. Take up your cross and follow me. Toma tu cruz y sígueme. Noviembre 26 es el día de fiesta del santo franciscano San Leonardo de Porto Mauricio, cuyo nombre nuestro hermano Leonardo recibió. Y San Leonardo vivió de 1676 a 1751. San Alfonso de Ligorio, doctor de la Iglesia y teologista moral, lo llamó el gran misionero del siglo XVIII. Siempre se dice que después de haber completado sus estudios universitarios pensó en ingresar a la profesión médica, pero pronto percibió que Dios tenía un plan diferente para él. Y esto sucedió cuando él estaba de visita en la iglesia que estaba conectada con el monasterio franciscano de San Buenaventura en Roma. Así que fue ahí, en aquel momento, cuando entró el coro, estaba cantando el versículo que acabo de rezar: conviértenos, Dios, nuestra salvación. Cuando escuchó esa frase, su corazón se conmovió y lo tomó como un llamado de Dios para seguir el modo de vida franciscano, así que ingresó el 2 de octubre de 1697. Tuvo un deseo muy grande de predicar el Evangelio en la China, de ser misionero allá, incluso de derramar su sangre por la fe. Sin embargo, su estado físico no le permitió. De hecho, se enfermó en aquel entonces. Pero gracias a la Santísima Virgen, quien cuida a sus hijos con mucha ternura, Leonardo de Porto Mauricio fue restaurado gracias a su intercesión. San Alfonso de Ligorio dijo que él es el gran misionero del siglo XVIII, un misionero incansable, pero al final, después de 42 años realizando labores misioneras, regresó al monasterio exhausto y falleció la noche que llegó, que fue el 26 de noviembre de 1751. Más adelante fue beatificado, canonizado y luego nombrado santo patrón de las parroquias en las misiones. Y por causa de lo que le pasó a su salud, de que recuperó la salud por causa de la intercesión de la Virgen, tuvo una gran devoción por la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y atribuyó todo lo que había recibido en la vida, todos sus éxitos en las misiones, lo atribuyó a la Santísima Virgen. Durante la misión, frecuentemente le hablaba al pueblo, les decía que rezasen la oración Jesús, misericordia. Esa es una oración que siempre hemos de mantener en nuestros corazones, incluso en medio de nuestras tareas diarias, sin importar cuán ocupados estemos, siempre podemos decir en nuestros corazones: Jesús, ten piedad, Jesús, ten piedad. Y donde sea que San Leonardo predicaba la devoción al Santísimo Sacramento y la devoción a rezar el camino de la cruz.
Él era famoso por esto, por las estaciones de la cruz. Se dice que estableció casi 600 estaciones de la cruz en Italia, y en épocas antiguas únicamente los franciscanos tenían la facultad o autoridad que había sido dada por la Iglesia de establecer las estaciones de la cruz. Uno no simplemente puede bendecirlas y ponerlas en una pared, sino que tienen que ser los franciscanos, tenía que haber una bendición específica, tenía que haber todo un ritual para establecer las estaciones de la cruz. Pero el Señor dice en el Evangelio para la fiesta de hoy, si quieren seguirme, han de negarse a ustedes mismos, tomar su cruz y seguirme. Tomen su cruz y síganme a mí. La cruz es parte de lo que somos como verdaderos cristianos. No podemos alejarnos de la cruz sin importar cuán duro tratemos. Es nuestra identidad. Es lo que representa que estamos con aquel que nos ama, aquel que se entrega por completo por nosotros. A menudo nos rebelamos en contra de esta verdad. Sabemos que es la verdad. No es algo nuevo, estoy seguro, para muchos de ustedes. Aceptamos esta verdad, pero a menudo solamente de manera intelectual, solamente en nuestra mente. Nunca va a nuestro corazón. A menudo no es algo interior ni práctico, porque a menudo murmuramos o nos quejamos en contra de la cruz que el Señor comparte con nosotros, que el Señor quiere que seamos como Él. Este es un énfasis que el Santo Padre realizó recientemente el domingo pasado para la misa de la solemnidad de Cristo Rey. Si recuerdan el Evangelio, para aquel día, el pasaje del Evangelio de aquel día fue la escena de la crucifixión, en donde el Señor está en la cruz y tiene a los dos ladrones a cada lado, y uno de ellos se arrepiente. Y uno de ellos empieza a defender al Señor, empieza a decirle al otro ladrón que se calle, se da cuenta de que aquel a quien le estaba hablando no merecía esa sentencia en particular, y luego hizo esa maravillosa profesión de fe, de reconocer a Cristo como Rey. Recuérdame, Señor, cuando estés en tu reino. Él tiene un reino, pero no de este mundo. Nuevamente, es un énfasis que el Santo Padre hizo en la misa del domingo pasado sobre la cruz. Reafirmó, por supuesto, el contexto era para los cardenales, pero él hizo hincapié ante los cardenales y también hacia nosotros, que si queremos ser verdaderos seguidores de Cristo, tenemos que vivir de acuerdo a la lógica de Dios, no de acuerdo a la lógica del hombre, no de acuerdo a nuestra propia lógica, indicando que el cruz es un punto esencial de la fe. Saco a colación que la cruz es el punto crítico de la fe. Lo fue para Simón Pedro y para los apóstoles. Fueron hombres y pensaban como hombres, no como Dios, porque no podían tolerar la idea de un Mesías crucificado, la idea de Cristo crucificado, la idea del Señor crucificado, del Salvador crucificado. De hecho, el pasaje de hoy verdaderamente precede a la parte cuando Jesús reprende a Pedro porque estaba tratando de evitar que fuese la cruz, que fuese la pasión para salvarnos a todos nosotros. Y el Santo Padre compuso una meditación muy hermosa, vale la pena meditarla durante bastante tiempo, acerca de cómo muchas personas en aquel entonces, en aquella escena del Calvario, muchos de ellos le estaban pidiendo al Señor que se baje de la cruz. Si verdaderamente eres el Salvador,
baja de la cruz y sálvanos. And our Holy Father said, Y el Santo Padre dijo, they mocked him. ¿saben? Se burlaron de él, It's also pero a way to también es una forma de excusarse a sí mismos como si estuvieran diciendo, y cito, that you are on the no es culpa nuestra que tú estés en la cruz, only your fault. es únicamente tu culpa, porque si verdaderamente fueses hijo de Dios y rey de los judíos, no estarías ahí, You would save yourself by sino que te salvarías a ti mismo, bajarías hence if you stay de ahí. Así que si permaneces ahí, quiere decir que estás equivocado y que nosotros estamos en lo correcto. And then he brought Y luego up the thief, sacó a colación el tema del repentant thief on the ladrón que se arrepintió en la cruz. cross. He said, Dijo, of course, the good thief is on por the supuesto, el buen ladrón está en la cruz, igual que Jesús, but above all, pero por encima de todo, the cross, está en la cruz con Jesús. the good thief is on the cross. El buen ladrón está en la cruz, igual que Jesús, All, he is on the cross. pero por encima de todo está en la cruz con Jesús. As opposed to the Y other luego dice, a diferencia del otro malhechor who mocked him, y de todos los que se burlaron de él, Jesus no le pide a Jesús que se baje de la cruz, make him. ni que lo haga bajar a él. Instead, he says, En remember cambio, dice, when you come into your recuérdame cuando estés en tu reino. the cross, this Lo ve en la cruz, desfigurado, recognizable, irreconocible, yet he entrusts himself y sin embargo se encomienda a él como a un rey, that as más the king. que eso, incluso como el único rey. El buen ladrón cree lo que está escrito en ese letrero encima de la cabeza de Cristo, Rey de los judíos, así que se encomienda y confía en él. Tratamos de colocarnos en la posición de este What did ladrón arrepentido. ¿Qué fue lo que él vio? first he saw the sign Primero vio that's el written. letrero que estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Decía Jesús That's why Nazareno, our Lord was, Rey de los judíos. was his sentence. Así fue condenado el Señor, esa fue su sentencia por causa de esa verdad. And the thief did not see Jesus El ladrón no vio a Jesús con la corona, with the gold crown on his con la head, corona de oro with a beautiful en la cabeza. splendor on his Qué hermoso, on o his con robe. esplendor en sus túnicas. You know, he was his clothing was not Su transfigured ropa as of Mount Tabor. no había It was not transfigured. estado transfigurada como en el monte Tabor. No, él no había estado transfigurado como en el monte Tabor, ni su rostro ni su cuerpo. So much Habían sido golpeados tanto he looked like que lucía not a body, not a normal no como un cuerpo, no como un cuerpo humano normal. Y no having a glorious splendor face, a king lucía como si tuviera un rostro lleno de esplendor, un rostro real, sino que había sido severamente golpeado. and all these bloody things, Estaba ensangrentado. a face. Su rostro y su cuerpo estaban ensangrentados y el Santo Padre dijo, el buen ladrón Sketched faith. He had a barely sketched faith, tenía but una fe muy pequeña, he pero had tuvo fe. to be able to see Tuvo fe through all that para poder ver a través de todo eso y llegar a la conclusión de que verdaderamente él era el rey. He read that sign, Leyó el letrero condemnation of our Lord, de la condena del Señor que decía Rey de los judíos y creyó en su corazón y profesó el reinado del Señor. remember me when you come into your Recuérdame I think cuando this helps us estés en tu reino. to reflect on Creo que esto nos ayuda a reflexionar sobre esto, nos ayuda en nuestra adoración eucarística. we don't see our Lord No vemos in a al physical Señor way. de forma física, We don't see his no vemos su humanidad, ni siquiera vemos su divinidad. but yet we got to Sin embargo, through tenemos que seeing of who we are gazing at, atravesar todo eso y ver, Christ our King. darnos cuenta que a quien estamos mirando es a Cristo Rey, Cristo nuestro Señor, que murió por nosotros y quien a menudo, Who loves us and quien nos constantly ama himself y constantemente se entrega a nosotros back to our holy completamente. Regresando a las palabras del Santo Padre, la conversión de San Pedro se realizó plenamente cuando dejó de tratar de salvar a Jesús y aceptó by our Lord. ser salvado por el Señor. Wanting Él Jesus from the dejó de querer salvar a Jesús de la cruz y aceptó ser salvado por su cruz. and he said,
Luego dice, el ministerio de San Pedro consiste en total en su fe, una fe que Cristo reconoce inmediatamente, desde el principio, como fe genuina, como don de Dios Padre, pero una fe que tiene que pasar por el escándalo de la cruz para volverse una fe auténtica, para volverse verdaderamente cristiana, para volverse una roca sobre la cual Jesús puede edificar su iglesia. Y luego dice, la participación en la autoridad de Cristo únicamente proviene cuando uno comparte plenamente su cruz. Por supuesto que la cruz es necesario. ¿Qué es lo que presume que tenemos la cruz? La cruz presume que tenemos fe. La cruz sin fe, a menudo pensamos, es una maldición, es mala suerte o lo que queramos llamarlo. Pero una cruz con nuestra fe siendo ejercitada es una bendición, es una fuente de abundantes gracias y sabiduría. Nuevamente, me parece sorprendente meditar sobre San Dimas, el ladrón que se arrepintió, a quien el Señor prometió el cielo, para poder ver, que ella había sido capaz de ver a través de todo esto, a través de la apariencia del Señor, al haber visto ese letrero y al haber concluido que Él verdaderamente era el Rey de los judíos, que verdaderamente es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Tenemos siquiera un poquito de fe como San Dimas. Creo que el problema es que no tengamos fe. Muchos de nosotros tenemos fe. Creo que el problema es que nos falta usar nuestra fe. Nos falta ejercitar nuestra fe, en especial en momentos difíciles, cuando nos es difícil entender por qué Dios permite que esté sucediendo cierta cosa en particular en nuestra vida, por qué me ha traicionado a mi cónyuge, por qué mi familia ya no me habla, etcétera, 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 etcétera. Cuando llegan esos momentos, a menudo dejamos de usar nuestra fe, dejamos de ejercitar nuestra fe. Constantemente murmuramos, constantemente nos quejamos, que no podemos ver a través de todo. Yo mismo tengo dificultades a veces cuando llegan momentos difíciles. Así que es un acto de la voluntad que tenemos que ejercitar. Sí, Señor, yo sé que tú me amas. No conozco nada de lo que pasa en mi vida. Tú lo conoces todo. Tú estás consciente de todo momento de mi vida y permites todas estas cosas por mi propio bien y por el bien de mi familia, por el bien de mi comunidad, por el bien de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien reconocer cuán malas son nuestras cruces, pero no podemos detenernos ahí. Tenemos que seguir adelante, ir más allá y decir, Señor, encomiendo mi corazón y mi confianza en ti. Nuevamente, San Leonardo de Porto Mauricio fue un gran promotor de las estaciones de la cruz. Dijo que las estaciones de la cruz son remedio para todos los males del mundo y dentro de nosotros mismos, para los pecados y los vicios. Dijo, las estaciones de la cruz son remedio para todos estos males. Dijo, son una protección poderosa en contra del vicio y nos llena a todos con las bendiciones de virtud, aquellos que se involucran en la reflexión sobre los sufrimientos y el amor de Jesucristo. El camino de la cruz es el antídoto para el vicio, la limpieza de los deseos impuros y un incentivo eficaz para la virtud y la santidad en la vida. La cruz nuevamente son parte de lo que somos. No podemos evitar la cruz por el resto de nuestras vidas. Si tratamos de evitarla, puede que durante un tiempo tengamos éxito, pero luego recibiremos otra. Podremos evitar esa y recibiremos otra y tal vez incluso una más grande si no aceptamos la primera. Y hemos de desear, hubiera aceptado la cruz anterior que el Señor me entregó, que era mucho más ligera de lo que tengo ahora. Por supuesto, cuando rezamos las estaciones de la cruz en la iglesia ofrece
indulgencia plenaria y podemos ofrecerla por las almas del purgatorio. Esta semana, el domingo pasado, celebramos la gran solemnidad de Cristo Rey. Y esta semana celebramos la fiesta de varios mártires, Santa Cecilia, el Beato Miguel Pro y los 117 mártires vietnamitas. Ellos conocían el valor de la cruz sobre la tierra. No tuvieron miedo de aceptarla incluso hasta llegar al punto de la muerte. Así que roguémosle a San Leonardo, el gran misionero del siglo XVIII, quien es un ilustre heraldo del misterio de la cruz, que por medio de sus oraciones lleguemos a conocer las riquezas de la cruz sobre la tierra para poder obtener su recompensa en el cielo.